Sean muy bienvenidos, mi clan nocturno. ¿Preparados para otro viaje a lo desconocido? Antes de comenzar, me gustaría saber desde qué lugar nos están viendo y qué hora marca en su reloj. Ahora, pónganse cómodos, colóquense sus audífonos y disfruten de otra noche de historias en Guadalajara, que van a comenzar ya. Trabajar en la Clínica San Matías siempre me pareció una rutina estable. Mi nombre es Roberta, soy fisioterapeuta y comparto el día a día con Regina, la dueña, con Marcos, que se especializa en gerontología, con Bianca en recepción y con Jurandir, que mantiene todo limpio y ordenado. El ambiente suele ser tranquilo, con olor a desinfectante y ese bullicio leve que se escucha cuando pacientes mayores empiezan a llegar desde temprano. Nunca pensé que un lugar tan común en Guadalajara pudiera convertirse en el escenario de algo que todavía me cuesta explicar. En una mañana cualquiera, al llegar en mi horario habitual, noté que la luz de la sala 3 estaba encendida. No me pareció algo grave, apenas un descuido. Regina es estricta con los protocolos de cierre, pero todos podemos nos distraer de vez en cuando. Seguí con mi rutina, embora con esa sensación incómoda que aparece cuando algo no combina con lo que uno espera. Como el detalle no se repitió solo una vez, sino varios días seguidos. Eso empezó a inquietarme más de lo que yo quería admitir. Comenté esto con Regina una mañana en que llegué y encontré las luces encendidas otra vez. Ella me aseguró con la misma expresión seria de siempre que siempre apaga todo al cerrar la clínica y que nunca enciende luces de salas que no están en uso. Dijo que era parte del protocolo y que solo podía tratarse de alguien del equipo, olvidando la luz prendida. No respondí mucho, solo asentí con la cabeza e intenté creer en lo que decía. Era lo más lógico, pero algo dentro de mí sabía que aquello no estaba bien. Mientras ordenaba mis materiales en una de esas mañanas, me llamó la atención un prontuario físico colocado en la bandeja de la sala 3. Lo hojeé sin intención de buscar nada importante, solo por costumbre profesional. El nombre señor Álvarez apareció en la primera hoja. No lo reconocí. Confiando en que tal vez sería un ingreso reciente, revisé mentalmente la lista de pacientes del día. Cuando Bianca, más tarde, confirmó que no existía nadie con ese nombre en los registros, una sensación extraña me recorrió el cuerpo. Dejé el prontuario donde estaba, intentando convencerme de que debía ser un documento olvidado de alguna forma. Conforme avanzaron los días, la sensación de que algo no estaba bien se volvió más insistente. 2 veces escuché pasos arrastrados dentro de la sala 3 cuando sabía que no había nadie ahí. No eran pasos claros, más bien un movimiento lento, irregular, como si alguien desplazara los pies sin levantarlos. Abrir la puerta y encontrar el cuarto vacío solo aumentó mi tensión. El aire dentro parecía diferente, más frío y silencioso de lo normal, como si no perteneciera al resto de la clínica. El malestar empezó a expandirse incluso entre los pacientes. Algunos mencionaron que, durante sus ejercicios, sentían una presencia cerca de la hamaca, siempre en el mismo punto. Otros describieron esa sala como extrañamente triste, una tristeza pesada, antigua. Aunque intenté no alimentar esa percepción, cada comentario me golpeaba como si confirmara algo que yo misma estaba intentando ignorar. Lo peor llegó cuando el prontuario del señor Álvarez empezó a mostrar nuevas anotaciones. Eran textos breves, escritos a mano, describiendo avances de un tratamiento inexistente, y ninguno de nosotros logró identificar la letra. A cada nueva anotación, mi piel reaccionaba con una mezcla de desconfianza y temor. Era como si un paciente invisible estuviera acudiendo diariamente a la sala 3, dejando constancia de su paso sin que nadie lo viera. La tensión se volvió parte de mi rutina. Cada vez que cruzaba frente a esa puerta, sentía un peso en el estómago, como si una parte de mí supiera que había algo esperando ahí adentro. Aún así, traté de mantenerme firme. No quería que mis colegas pensaran que estaba siendo exagerada o sugestionable. Una mañana decidí entrar sola, sin avisar a nadie, solo para sentir que tenía algún control sobre la situación. La temperatura dentro era sorprendentemente baja, lo suficiente para erizarme la piel.
Me acerqué a la hamaca y noté marcas profundas, hundidas en el acolchado, como si alguien con un peso inusual hubiera estado sentado o recostado por un largo tiempo. Toqué una de las hendiduras y retiré la mano enseguida. La superficie estaba más fría que el resto del material. Levanté la vista hacia el espejo de la pared. Estaba empañado por completo, algo ilógico en una sala seca donde nunca se usa vapor. Me acerqué un poco más, sintiendo el pulso acelerarse sin que pudiera controlarlo. Y fue ahí cuando la superficie empezó a mostrar una frase escrita desde antes, como si solo necesitara del vaho para revelarse. No me olviden. Mis piernas temblaron sin que yo pudiera detenerlo. Reconocí en el mismo instante que aquello no era fruto del estrés ni de mi imaginación. Algo estaba manifestándose dentro de esa sala, algo que llevaba días tratando de llamar nuestra atención. Salí con el corazón en la garganta, sabiendo que ese mensaje no era para asustarnos, sino para ser visto. Y, aunque en ese momento todavía no lo entendía, esa frase era apenas el inicio de algo mucho más profundo. Después de ver aquella frase en el espejo, pasé el resto del día con una inquietud que no lograba controlar. Me movía por la clínica como si cada paso pudiera activar algo desconocido. Intenté continuar con mis pacientes, medir rangos de movimiento, corregir posturas, pero mi mente regresaba una y otra vez a la sala 3. Era como si hubiera dejado una parte de mí ahí adentro, observando, esperando, tratando de entender qué quería esa presencia que insistía en manifestarse de formas tan claras. Esa noche casi no dormí. Me quedé pensando en el prontuario del señor Álvarez, en las anotaciones que surgían sin explicación, en los pasos arrastrados. Había una conexión entre todo eso, pero no sabía cuál. La clínica siempre había sido un lugar seguro, rutinario, casi aburrido en su normalidad. Sin embargo, desde hacía semanas, cada rincón parecía cargar una memoria que no nos pertenecía. Al día siguiente, decidí revisar los archivos muertos, un cuarto al fondo del pasillo donde se guardaban cajas de la vieja clínica que funcionaba ahí antes de que Regina la transformara en un centro de fisioterapia. Ese lugar siempre olía a polvo mezclado con papel viejo, y la luz tenue hacía que las sombras parecieran más largas. Entré con la intención de encontrar cualquier referencia a alguien con ese apellido o algún indicio que explicara lo que estaba ocurriendo. Mientras abría cajas y revisaba carpetas amarillentas, me llamó la atención un conjunto de documentos con el encabezado de la antigua clínica médica. Entre ellas encontré un legajo más pesado, envuelto en plástico opaco. Al retirarlo, mis manos temblaron ligeramente. El nombre Álvarez estaba escrito en la etiqueta, casi borrado por el tiempo. Sentí que el aire se volvió más frío, como si esa simple coincidencia confirmara que no estaba lidiando con una confusión administrativa. Dentro del paquete había registros clínicos detallando un tratamiento que había salido mal hace más de 20 años. Un paciente había sufrido un accidente durante el uso de un equipo terapéutico defectuoso. Según los escritos, murió ahí mismo, en una sala que en ese tiempo tenía otro número, pero estaba ubicada en la misma área que hoy es la sala 3. La descripción del incidente me provocó un nudo en el estómago. No era un fallecimiento repentino, sino uno que implicaba dolor, angustia y una espera desesperada por ayuda que no llegó a tiempo. Comprender que esa historia se había quedado enterrada en papeles olvidados me llenó de una tristeza inesperada. Ese hombre jamás recibió un cierre digno. Su nombre se perdió en un archivo desordenado y nadie volvió a mencionarlo. Empecé a pensar que tal vez lo que estaba ocurriendo no era un intento de asustarnos, sino un reclamo silencioso, una forma de recordar que alguien había quedado atrapado en su propio final incompleto. Esa misma tarde, ya con el expediente antiguo guardado en mis manos, tuve la intención de mostrárselo a Regina, pero una sensación difícil de explicar me detuvo. No era miedo, era como si algo dentro de mí supiera que aún faltaba algo por entender antes de compartirlo. Guardé el conjunto de documentos en un lugar seguro dentro del archivo, convencida de que necesitaba revisarlos con calma. Cuando salí de ahí, la clínica estaba extrañamente silenciosa.
No se escuchaban las voces habituales de los pacientes, ni los pasos de Bianca moviéndose entre la recepción y la sala de espera. Encontré a Regina revisando los consultorios vacíos y apagando las luces. Me dijo que ya me fuera a casa, que la jornada había terminado. Al salir, volteé y recuerdo muy bien haber visto a Regina cerrando con llave la puerta principal, con todas las luces apagadas por dentro. Al día siguiente llegué unos minutos más temprano y lo que vi me heló la sangre. La puerta del consultorio 3 estaba entreabierta y la luz encendida, pero eso no fue lo que me asustó. Al entrar, encontré a Regina ahí dentro, paralizada, y el consultorio completamente destruido. La hamaca había sido arrancada de su posición. Las cortinas colgaban rasgadas y el espejo donde había leído la frase estaba hecho añicos en el piso. Era un desastre imposible de atribuir a un accidente común. No había señales de robo, nada faltaba, pero la violencia de la escena era evidente. Me quedé paralizada por varios segundos, sin saber si avanzar o retroceder. La sensación de que algo había estallado desde adentro era casi física. El prontuario del señor Álvarez había desaparecido. Ni rastro de él en la bandeja, en el escritorio o entre los trozos del espejo. Era como si nunca hubiera existido. Sin embargo, yo sabía que lo había tenido en mis manos, que lo había leído, que había presenciado cómo se llenaba de anotaciones imposibles. La versión oficial del incidente apareció horas después. Alguien habría intentado forzar la entrada durante la noche, causando daños únicamente en esa sala. Nadie robó nada, nadie dejó huellas, nada explicaba por qué solo ese cuarto había sido afectado. Aún así, todos decidieron que esa era la explicación más lógica. Guardaron silencio sobre lo que preferían no entender. Durante los días siguientes, los fenómenos cesaron por completo. La clínica volvió a su ritmo normal. Las luces permanecían apagadas al llegar, no había pasos arrastrados. Los pacientes ya no mencionaban ninguna presencia. Parecía que todo había terminado. Por un tiempo, me permití creer que el alma de ese hombre finalmente había encontrado descanso al ser reconocida, aunque fuera de forma tardía. Meses después, caminando por la calle al regresar de una cena con amigos, pasé frente a la clínica por pura casualidad. La noche estaba tranquila, sin ruido de coches. Al mirar hacia las ventanas del segundo piso, vi la luz de la sala 3 encenderse sola, iluminando el interior como un pulso breve en medio de la oscuridad. Me quedé de pésima, incapaz de moverme, mientras esa luz permanecía encendida unos segundos y luego se apagaba lentamente, como si alguien hubiera cruzado la habitación. En ese instante, entendí que algunas presencias no buscan asustar, tampoco desean hacer daño, solo temen ser olvidadas. Y, desde entonces, cada vez que paso por ahí, siento que alguien sigue esperando que su nombre no desaparezca otra vez. Me llamo Diego. La compra de la casa en Santa Tere se dio en uno de esos momentos en los que uno siente que ya es hora de echar raíces. Yo llevaba años cambiando de departamento en Guadalajara, siempre adaptándome a espacios prestados, a vecinos ruidosos o a rentas que subían sin explicación. Mi hermana Carla estaba igual. Sus turnos en el hospital de Chapultepec le dejaban poco descanso y ella soñaba con tener un lugar tranquilo donde llegar después de cada guardia. Cuando juntamos ahorros y nos dimos cuenta de que podíamos comprar algo modesto entre los dos, comenzamos a buscar por toda la zona metropolitana. Santa Tere apareció como una opción casi de casualidad. Es un barrio de calles estrechas, casas viejas de adobe, puestos de comida donde siempre huele a carne asada y ese ambiente de colonia donde la gente se conoce de vista. Encontramos una casa antigua en una calle tranquila, de esas donde por las tardes se escuchan los repartidores de pan y por las noches el sonido lejano de motocicletas en Avenida Américas. Lo que más llamaba la atención del anuncio era el patio amplio, con espacio para plantas y para que Carla montara una pequeña área de descanso. El día que fuimos a verla, el dueño nos recibió con amabilidad, aunque con cierta prisa,
como si quisiera terminar el trámite lo antes posible. La casa tenía ese olor a muros húmedos característico de los lugares que han pasado mucho tiempo cerrados, pero era funcional. Las habitaciones eran pequeñas, el baño necesitaba reparación y la cocina apenas tenía lo básico. Aún así, nos pareció perfecta para empezar. Lo único que desentonaba era el pozo del patio. Estaba cubierto por una tapa de concreto muy vieja, con las orillas agrietadas y dos aros oxidados que servían para levantarla. Parecía no haber sido movida en décadas. Yo pensé que sería uno de esos pozos antiguos que antes se usaban para almacenar agua o lavar ropa. El dueño, mientras recorríamos el patio, comentó de manera seria que no debíamos destaparlo bajo ninguna circunstancia. Dio la explicación de que la estructura era inestable y que podía ser peligroso acercarse demasiado, especialmente en época de lluvias. Carla me miró con una mezcla de incomodidad y curiosidad, pero los dos asentimos. Para nosotros no era un problema. Nadie tiene interés en andar destapando un pozo viejo y sucio. Además, el resto de la propiedad compensaba cualquier detalle extraño. Firmamos los papeles la misma semana y nos mudamos con cajas desordenadas, herramientas baratas y la sensación de que estábamos por empezar algo nuevo. Los primeros días fueron de trabajo y cansancio, pero también de emoción. Carla arreglaba las paredes descarapeladas mientras yo quitaba clavos oxidados y pintaba puertas. Descubrimos que el piso del pasillo estaba desnivelado, que algunas ventanas no cerraban bien y que la instalación eléctrica tenía cables viejos. Nada fuera de lo común en una casa así. Trabajábamos de noche escuchando música bajita para no molestar a los vecinos y cenábamos sentados en el piso, entre latas de pintura y cajas abiertas. El patio, sin embargo, se sentía distinto a todo lo demás. Cada vez que salía a barrer o a regar las pocas plantas vivas, notaba un frío extraño que no coincidía con el clima. Guadalajara estaba en temporada de calor, con tardes pesadas y bochornosas, pero en ese patio el aire parecía venir de otra estación. Yo lo atribuí a la sombra que daban las paredes altas de las casas colindantes, aunque por dentro algo no me convencía. La tapa del pozo se volvió parte del paisaje, una masa gris, inmóvil, siempre cubierta de polvo. Cuando pasábamos cerca, ambos evitábamos pisar demasiado cerca por miedo a que el concreto cediera. Carla llegó a comentar una noche, mientras guardábamos las cosas, que era como si alguien estuviera parado junto al pozo observándonos. Lo dijo con tono cansado, como si solo estuviera expresando una sensación pasajera, y no insistió. Yo me limité a pensar que era el estrés de sus guardias. Había algo en esa casa que nos hacía sentir alerta, como si aún no terminara de aceptarnos. Seguimos con la rutina, tratando de ignorar cualquier impresión extraña, convencidos de que solo era cuestión de adaptarnos. Pero las primeras señales estaban ahí desde el inicio, silenciosas, esperando que nos diéramos cuenta. La historia realmente comenzó cuando dejé mi taza de café sobre una mesa del patio, y el líquido se enfrió en cuestión de minutos, pese al calor que hacía. En ese momento, sentí por primera vez que había algo en esa casa que no podía explicar. Y aunque traté de ignorarlo, sería apenas el inicio de un proceso que nos llevaría mucho más lejos de lo que podíamos manejar. Con el paso de los días, los detalles que antes parecían simples rarezas comenzaron a repetirse hasta formar un patrón que ya no podía ignorarse. El frío del patio se volvió más marcado, como si el aire alrededor del pozo mantuviera una temperatura distinta al resto de la casa. Cada vez que abría la puerta que daba al patio, un escalofrío inmediato recorría mi espalda, aun cuando las paredes del interior estuvieran guardando el calor del día. Carla también empezó a sentirlo. Cuando regresaba de sus guardias en el hospital, cansada y con el uniforme oliendo a desinfectante, ella cruzaba el patio en silencio y me comentaba después que se había sentido observada desde la zona del pozo. Lo decía con cautela, casi pidiendo perdón por sonar paranoica. Yo trataba de tranquilizarme a mí mismo, recordando la advertencia del antiguo dueño. Un pozo viejo, con humedad atrapada, podía generar sensaciones raras. Repetía,
aunque en el fondo no era suficiente para explicarlo. La primera noche en la que escuché los sonidos fue la que marcó un antes y un después. Estaba por dormirme cuando un ruido leve, parecido al aire que entra y sale de unos pulmones cansados, llegó desde el patio. Pensé que serían tuberías viejas, viento, algún animal buscando refugio. Sin embargo, cuanto más ponía atención, más nítido era el ritmo. Una inhalación larga, seguida de una exhalación pesada, como si algo respirara con esfuerzo desde el fondo del pozo. Me levanté y recorrí la casa sin encender las luces para no espantarme más de lo necesario. Desde la ventana del patio, la tapa del pozo se veía quieta, cubierta de sombra. Aún así, el sonido seguía presente, apenas audible pero constante, como si viniera desde muy abajo. Sentí que la piel de los brazos se me erizaba, un reflejo involuntario de miedo que traté de contener diciéndome que eran imaginaciones mías. Logré dormir solo cuando el sonido se detuvo de repente, como si alguien hubiera contenido la respiración a la fuerza. Durante los días siguientes, la casa comenzó a manifestar otros cambios que no eran tan fáciles de explicar. Objetos mojados aparecían dentro del interior sin que nadie los hubiera tocado. Un trapo empapado dentro de la cocina, huellas oscuras de humedad en el pasillo, gotas dispersas en el piso, como si alguien hubiera arrojado agua desde arriba. Revisé todas las tuberías, las llaves del baño y la cocina, incluso los techos. Nada mostraba filtraciones. La comida se descomponía a una velocidad inquietante. El pan amanecía con manchas verdes. La fruta se ablandaba en cuestión de horas. La carne se tornaba gris aunque el refrigerador estuviera funcionando. Pensé que sería un problema eléctrico, pero un técnico confirmó que todo estaba en orden. Aún así, no lograba deshacerme de la idea de que el mismo aire dentro de la casa estaba contaminado por algo que no podía ver. Cada noche, los sonidos del pozo se hacían más claros. Ya no era solo respiración. A veces parecía un murmullo ahogado, como si alguien intentara formar palabras sin conseguirlo. Me lo repetí varias veces. Era imposible que algo vivo estuviera ahí abajo. Los pozos viejos suelen llenarse de agua estancada, basura o piedras, pero no hay nada que pueda generar ese ritmo tan humano. Carla llegó a decirme que al acercarse a la puerta del patio sentía un olor a humedad densa, un olor que no estaba ahí cuando nos mudamos. Yo también comencé a notarlo. Una mezcla entre agua rancia y tierra removida, un aroma que parecía intensificarse por las noches. Era tan pesado que me quedaba impregnado en la garganta, provocando pequeñas náuseas. La tensión en la casa creció sin que pudiéramos hablarlo abiertamente. Los dos evitábamos mencionar el pozo, aunque sabíamos que era el centro de todo lo que estaba ocurriendo. En las madrugadas, cuando el sonido volvía a aparecer, yo me quedaba quieto en mi cama, escuchando, sintiendo cómo mi cuerpo oscilaba entre la curiosidad y un miedo casi infantil. Había noches en que me levantaba para verificar si la tapa se movía, aún sabiendo que no debía acercarme. Nunca se movía, pero la sensación de que algo estaba despierto allá abajo se hacía cada vez más real. Hubo una madrugada especialmente inquietante. El sonido del murmullo fue tan insistente que Carla se levantó al mismo tiempo que yo. Los dos nos quedamos parados junto a la ventana que daba al patio, en silencio, escuchando. La respiración que salía del pozo era más fuerte de lo normal, como si aquello estuviera más cerca de la superficie. Ninguno de los dos dijo nada, pero sentí que compartíamos el mismo pensamiento. Ya no era posible seguir ignorando lo que estaba pasando. A partir de esa noche, la idea de destapar el pozo empezó a rondar mi cabeza. Sabía que era peligroso. Sabía que el antiguo dueño había sido claro al advertirnos. Sabía también que abrirlo no iba a traer paz, sino más preguntas. Pero la incertidumbre se volvió tan grande que parecía imposible seguir viviendo sin enfrentar lo que fuera que habitaba ahí abajo. Carla intentaba mantenerse firme, pero la falta de sueño y el estrés del hospital la estaban desgastando. Yo mismo comencé a sentirme irritado, ansioso, incapaz de concentrarme en mis actividades. La casa,
que al inicio había sido un sueño compartido, se estaba transformando en un peso constante, una presencia que nos vigilaba incluso en nuestros momentos de calma. Todo evolucionó demasiado rápido. Para cuando nos dimos cuenta, la situación ya había cruzado un límite silencioso. El pozo no iba a quedarse quieto por mucho más tiempo, y nosotros tampoco. La decisión de destaparlo se fue formando dentro de mí como una certeza inevitable, aunque aún no imaginaba lo que veríamos cuando finalmente lo hiciéramos. La madrugada en que decidimos abrir el pozo llegó casi sin que lo planeáramos. El ambiente dentro de la casa era tan tenso que parecía que ni las paredes respiraban. Llevábamos varios días durmiendo mal, comiendo poco y evadiendo cualquier conversación que nos obligara a admitir que ya no podíamos seguir ignorando lo que pasaba. Esa noche, sin necesidad de ponernos de acuerdo, los dos despertamos al mismo tiempo cuando un sonido más fuerte que de costumbre vino desde el patio. Una exhalación profunda, húmeda, grave, como si algo enorme hubiera subido de golpe hacia la superficie. Me levanté sintiendo un peso en el pecho, esa mezcla de miedo y desesperación que se forma cuando uno está a punto de hacer algo que sabe que no podrá deshacer. Carla tenía la mirada fija hacia la puerta del patio. Su rostro pálido reflejaba que la decisión ya estaba tomada. Nos movimos en silencio, como si cada paso debiera hacerse con cautela para no provocar una reacción en aquello que respiraba ahí abajo. El aire del patio estaba más frío que nunca. La tapa del pozo, cubierta de una capa gruesa de polvo, parecía incluso más pesada de lo que recordaba. Toqué el borde de concreto y la piel de mis dedos se heló al instante. Un olor fuerte, parecido a agua acumulada durante muchos años, ya se filtraba por las grietas. Carla se colocó a mi lado con expresión temblorosa, tragando saliva como si intentara prepararse para lo que fuera que saliera de ahí. Cuando levantamos la tapa entre los dos, el concreto crujió con un sonido seco. Tardamos varios segundos en moverla lo suficiente como para dejar al descubierto la abertura. En cuanto el hueco quedó libre, un olor tan penetrante subió del interior que sentí náuseas inmediatas. Era una mezcla insoportable entre humedad estancada, metal y algo más difícil de describir, algo que me recordó la carne que se pudre bajo el sol. Carla llevó la mano a su boca y se inclinó hacia adelante, respirando con dificultad. Me asomé con cuidado, sin querer mirar directamente, pero la curiosidad me ganó. La linterna temblaba en mi mano, proyectando un círculo de luz que parecía debilitarse al tocar la oscuridad del pozo. El agua estaba quieta, pero su superficie tenía un brillo extraño, como si una película gris la cubriera. Fue entonces cuando lo vi. Una figura flotaba casi a ras del agua. No se hundía ni emergía, simplemente permanecía ahí suspendida, ligeramente inclinada hacia nosotros. Su piel era de un tono grisáceo, fría y lisa como piedra mojada. Sus ojos estaban completamente abiertos, mirándonos con una expresión fija que no parecía humana. La boca estaba entreabierta, moviéndose lentamente, como si intentara pronunciar algo que no alcanzábamos a comprender. El sonido que habíamos escuchado durante tantas noches, esa respiración profunda, parecía venir directamente de ese movimiento, como si el agua amplificara un murmullo antiguo que subía desde lo profundo. El olor se volvió tan fuerte que tuve que apartarme de golpe. Carla terminó vomitando junto al borde del pozo, doblándose por el asco y el miedo. Yo apenas podía respirar. Sentía que cada inhalación me llenaba la garganta de aire sucio, pegajoso. Mi cuerpo entero estaba temblando, incapaz de reaccionar más allá de alejarme de esa abertura. Lo primero que pensé fue que se trataba de un cadáver, un cuerpo abandonado durante quién sabe cuántos años, hinchado por el agua, atrapado ahí abajo sin que nadie lo supiera. Debíamos hacerlo responsable, llamar a la policía. Marcamos con manos temblorosas, tratando de explicar la situación sin mencionar nada que pareciera imposible. Dijimos que había un cuerpo en el pozo, que necesitábamos que alguien viniera de inmediato. Nos prometieron enviar una unidad, pero tardaron casi una hora en llegar. Durante ese tiempo, permanecimos dentro de la casa,
sin atrevernos a volver a asomarnos. El olor seguía impregnando el aire, entrando por las ranuras de la puerta, mezclándose con la humedad del patio. Yo estaba seguro de que la figura seguía ahí flotando, inmóvil, esperando. Cuando los policías finalmente llegaron, hicimos un esfuerzo por mantenernos calmados. Ellos notaron el olor desde el primer paso al patio y se acercaron con la linterna, cubriéndose la nariz con los antebrazos. Me pidieron que mostrara dónde habíamos visto el cuerpo. Señalé el borde sin acercarme, pero al iluminar el interior del pozo, no había nada. El agua estaba quieta, oscura, completamente vacía. Ninguna figura, ninguna piel gris, ninguna boca moviéndose bajo la superficie. Lo único que quedaba era el olor y la sensación pegada en mi piel de que aquello había sido real. Los oficiales intercambiaron miradas, no nos acusaron de mentir, pero era evidente que algo no les cuadraba. Uno de ellos mencionó la posibilidad de que hubiéramos consumido algo que alterara la percepción. Carla y yo insistimos en que no, que lo que vimos estaba ahí. Pero era inútil, no podían reportar un cuerpo que no existía. Al irse, dejaron claro que si volvíamos a llamar sin evidencia, pensarían que se trataba de una broma o de un malentendido relacionado con el estrés. Nos quedamos solos en el patio, sin decir palabra, con el pozo abierto frente a nosotros. Yo cerré la tapa con todas mis fuerzas, sintiendo que si no lo hacía, algo volvería a subir. No permanecimos mucho más en esa casa. Vendimos el lugar a un precio menor, sin dar explicaciones. Simplemente queríamos alejarnos. Carla dejó Santa Tere unos meses después, incapaz de pasar por la zona sin que se le erizara la piel. Yo también evité durante años cualquier calle cercana, como si la colonia entera guardara una memoria silenciosa de lo que ocurrió ahí. Pasó mucho tiempo hasta que regresé por accidente. Iba rumbo al centro, cuando un desvío por obras me obligó a cruzar la misma calle donde habíamos vivido. Al ver la fachada, sentí un nudo en el estómago. No quise detenerme, pero en la esquina vi una camioneta de bomberos, luces encendidas y varios vecinos mirando hacia el patio de la casa. Un bombero comentó que un nuevo inquilino había caído en el pozo, que estaban intentando sacarlo. Desde donde estaba, escuché un sonido que me paralizó por completo. Una respiración lenta, profunda, idéntica a la que había escuchado tantas noches. Provenía del interior del pozo, cuya tapa estaba rota a un lado, como si algo hubiera salido a la fuerza, o como si alguien hubiera intentado cerrarla demasiado tarde. Me quedé ahí parado, con el corazón golpeando en el pecho, sintiendo cómo ese mismo aire frío que conocí años atrás se escapaba hacia la calle. Y supe, sin necesidad de asomarme, que la figura gris seguía ahí abajo, que nunca se había ido, que solo había estado esperando, y seguí caminando, sin atreverme a mirar atrás. Hola, me llamo Giovanni. Entrar al mercado San Juan de Dios a primera hora siempre me ha provocado una mezcla de calma y anticipación. Es ese momento en el que los pasillos todavía huelen a limpieza húmeda, las cortinas metálicas siguen medio cerradas y los primeros vendedores apenas llegan con su café de olla en vasos de unicel. Yo acostumbraba llegar antes que muchos, porque don Eleandro confiaba en que yo podía abrir la banca y acomodar todo sin necesidad de que él estuviera ahí supervisando. Él solía decir que el mercado tenía su propio ritmo y que quien aprendía a escucharlo terminaba encontrando cosas que los demás ni notaban. Aquella mañana parecía igual a cualquier otra. Encendí las luces de la banca, levanté la cortina y comencé a acomodar las artesanías. Las pulseras de cuero, los alebrijes sencillos que llegaban desde Oaxaca, las cajitas pintadas a mano y los adornos pequeños que siempre atraían a los turistas. El sonido de otros comerciantes saludándose con palmadas y comentarios de rutina me hacía sentir dentro de algo vivo, como si el lugar respirara junto con nosotros. Mientras organizaba una caja de objetos que un proveedor había dejado la tarde anterior, noté algo que no cuadraba. Entre las piezas de barro envueltas en periódico, apareció una cajita de madera, vieja,
con un olor tenue a humedad antigua. No recordaba haberla visto antes. La tomé pensando que quizás alguien la había olvidado, tal vez algún turista distraído que decidió dejarla en nuestra banca por error. El mercado es así. La gente pierde cosas todo el tiempo, entre la prisa y el ruido. Abrí la caja sin esperar nada especial. Adentro encontré un mazo de cartas hechas a mano, cortadas de forma irregular, con papel grueso ya amarillento por los años. Cada una tenía un dibujo distinto. No eran paisajes ni símbolos, eran rostros, personas desconocidas, retratadas con una especie de precisión inquietante. Algunas imágenes parecían caricaturas mal hechas, pero los ojos, había algo extraño en ellos, como si hubieran sido dibujados por alguien que realmente conocía a esas personas. Recuerdo que me quedé un largo rato observando la carta que estaba arriba del mazo. Mostraba a una mujer de rostro sencillo, con trenzas apretadas y un rebozo oscuro. La expresión parecía neutral, pero su mirada tenía algo que no lograba colocar, como si estuviera atrapada entre dos emociones. Sentí un ligero escalofrío y lo atribuí al aire que se colaba desde el pasillo cercano. Guardé el mazo nuevamente y lo dejé dentro de la caja, pensando que al final del día se lo enseñaría a don Eleandro. Él tenía un ojo especial para reconocer artesanías raras o falsificaciones, y tal vez sabría de dónde venía. Seguí con mis tareas diarias: acomodar la mercancía, ajustar precios, revisar inventario, pero cada vez que levantaba la mirada hacia esa caja, sentía una especie de curiosidad incómoda, como si algo dentro de mí insistiera en abrirla otra vez. Así pasó la mañana, entre turistas preguntando precios, comerciantes comentando que el clima andaba raro y el aroma dulce de los puestos de cajeta mezclándose con el olor a metal caliente de las parrillas. Todo parecía normal, pero yo no podía dejar de pensar en esas cartas, especialmente en los ojos de las figuras dibujadas. Más tarde, cuando el flujo de gente bajó por unos minutos, regresé a la caja. No sé si fue por aburrimiento, por inquietud o por pura necesidad de comprobar que no estaba imaginando cosas. Tomé de nuevo el mazo y lo extendí sobre el mostrador. Una a una, las cartas mostraban personas diferentes. Un señor con sombrero tipo vaquero, un joven con mochila, una niña sosteniendo un juguete de madera, una anciana con rebozo claro. Las imágenes tenían cierto estilo tradicional, como dibujos de feria, pero cada rostro transmitía una humanidad incómoda, una presencia demasiado marcada para ser simple artesanía turística. Me pregunté quién habría hecho esos retratos y por qué estaban guardados en una caja abandonada. Pensé también que, si pertenecían a algún turista, ese turista tenía un gusto peculiar para coleccionar caras. Al final, cerré la caja y la escondí debajo del mostrador. No quería que algún cliente curioso la abriera o que otro vendedor la confundiera con mercancía barata. Algo dentro de mí decía que debía guardar esa caja cerca, al menos hasta saber de dónde venía. Lo extraño fue que al final del día, cuando el mercado comenzó a vaciarse y los comerciantes bajaban las cortinas, noté una sensación rara al mirar la carta que había quedado en la parte superior del mazo antes de guardarla. La expresión de la mujer de trenzas ya no parecía tan neutral. Había algo distinto en la forma en que sus ojos parecían inclinarse, como si estuvieran más atentos a mí que antes. Pensé que era cansancio. El mercado puede ser agotador, tanto para la mente como para los sentidos. Sin embargo, esa noche, mientras cerraba la banca y caminaba hacia la salida, no pude sacarme de la cabeza la idea de que algo dentro de esa caja recién había comenzado a despertarse. Los días siguientes comenzaron con la misma rutina de siempre, pero yo ya no podía evitar pensar en la caja que guardaba bajo el mostrador. Sentía como si su presencia modificara el ambiente de la banca, aunque nadie más parecía notarlo. Los clientes llegaban como siempre, preguntaban precios, regateaban un poco y seguían su camino. Pero yo, cada que me quedaba solo, me sorprendía observando de reojo el lugar donde había escondido el mazo. La primera cosa extraña ocurrió cuando abrí la caja después de 2 días sin tocarla. Las cartas estaban en un orden diferente. Al principio pensé que quizá yo mismo las había dejado así,
pero algo no cuadraba. La carta superior ya no era la mujer de trenzas. Ahora aparecía el señor del sombrero vaquero, con una expresión que no recordaba tan marcada. Sus ojos parecían más hundidos y la sombra bajo el ala del sombrero era más oscura de lo que juraría haber visto antes. Era como si el dibujo hubiera envejecido. Me quedé un rato mirándola, sintiendo un nudo pequeño en el estómago. El mercado seguía con su bullicio habitual. Vendedores gritando ofertas, el olor a comida subiendo desde la zona de antojitos, turistas sacando fotos sin pedir permiso. Nada indicaba que algo estuviera mal, excepto esa sensación persistente de que el retrato del señor me observaba con una intención distinta a la de un simple dibujo. Con el paso de los días, comencé a prestar atención a pequeños detalles que antes ignoraba. En varias ocasiones, sentí que alguien se detenía frente a la banca, justo en el borde del pasillo, pero al levantar la vista no había nadie. O eso creía yo. Cuando miraba con más cuidado, veía una figura a la distancia, quieta, tan inmóvil que parecía formar parte de la estructura del mercado. Gente normal, sí, pero con algo difícil de explicar. Estaban demasiado fijos en mí, como si me reconocieran. Una tarde, mientras acomodaba unas pulseras tejidas, noté que una mujer con rebozo oscuro estaba parada justo a unos puestos de distancia. Me pareció verla antes, en algún otro pasillo, siempre inmóvil. No se movía, no compraba nada, no hablaba con nadie, solo observaba, y había algo en su mirada que me resultaba inquietantemente familiar. Sentí el corazón acelerarse, no por miedo directo, sino por esa sospecha absurda pero imposible de ignorar. Volví a pensar en la carta de la mujer de trenzas. Aunque la del rebozo no era exactamente igual, había un parecido sutil, como si compartieran la misma sombra en la expresión. Esa noche, antes de cerrar, decidí revisar el mazo completo. Necesitaba comprobar si mi cabeza me estaba jugando una mala pasada por el cansancio del trabajo o si realmente había algo diferente en esas cartas. Saqué todas y las extendí sobre el mostrador. Una por una, fui examinando los rostros. Noté cambios, pequeños, sutiles pero suficientes para hacerme dudar de mi memoria. La niña con su juguete parecía tener una mirada más triste. El joven con mochila tenía ojeras más marcadas. La anciana con rebozo claro parecía inclinar levemente la cabeza hacia un lado, como si estuviera escuchando algo. Lo más perturbador fue descubrir que algunas cartas parecían tener un trazo más reciente encima del original, como si alguien hubiera repasado ciertos detalles durante la noche. Me invadió una mezcla de incredulidad y miedo. Respiraba hondo intentando convencerme de que era imposible, de que tal vez siempre habían sido así y yo solo me estaba obsesionando. A partir de ese día, empecé a notar que las figuras del mercado que se quedaban quietas mirándome tenían cada vez más similitudes con los retratos del mazo. No eran personas que hubiera visto antes trabajando en el lugar, ni turistas que regresaran más de una vez. Aparecían de repente y desaparecían igual de rápido. El mercado es grande y la gente cambia constantemente, pero había algo en ellos que me hacía sentir vigilado. Recuerdo un momento en particular. Estaba acomodando unas figuras de madera cuando sentí una presencia fuerte detrás de mí, como cuando alguien se te queda viendo desde demasiado cerca. Giré lentamente, intentando no hacer evidente mi inquietud, y alcancé a ver a un hombre parado a unos metros. Tenía un tipo de ropa que no encajaba: camisa antigua, pantalón de mezclilla gastado, botas que parecían de otro tiempo. Me miraba con la misma expresión que el retrato del joven del mazo, aunque más desgastado, como si la figura frente a mí fuera una versión deslavada de la carta. Mientras lo observaba, me di cuenta de que nadie más parecía notar su presencia. Los demás vendedores seguían con sus actividades. Los clientes pasaban caminando sin siquiera dirigirle una mirada. Y, en un parpadeo, la figura simplemente ya no estaba. Esa fue la primera vez que sentí miedo real, no un susto pasajero, sino esa sensación profunda de que algo escapaba completamente a mi control y que, de algún modo, me había elegido a mí para manifestarse. Esa noche
Cerré la banca más temprano de lo acostumbrado. Caminé hacia la salida tratando de convencerme de que todo tenía una explicación lógica, que el cansancio y la repetición del trabajo podían alterar la memoria o la percepción. Pero incluso mientras me repetía eso, sabía que no estaba siendo honesto conmigo mismo. Las cartas me seguían, o, al menos, aquello que representaban había comenzado a hacerlo. La noche en que todo se precipitó llegó sin ningún aviso especial. El mercado estaba más silencioso que de costumbre, quizá porque era mitad de semana y la mayoría de los turistas ya se habían ido temprano. Yo me quedé cerrando la banca solo, como tantas veces, pero con esa inquietud persistente que ya me acompañaba desde hacía días. Sentía el pecho apretado, como si algo en el ambiente anunciara que lo que venía no se podía evitar. Antes de bajar la cortina, tuve el impulso de revisar el mazo una vez más. Tal vez buscaba entender qué me estaba pasando, o tal vez solo quería asegurarme de que no estaba perdiendo la cabeza. Saqué la caja de su escondite y la abrí con las manos temblorosas. El mazo estaba desordenado, como si alguien lo hubiera manipulado mientras yo no estaba. La carta que estaba arriba me dejó sin respiración. Ahí estaba mi propio rostro, pero no como me veía en ese momento. La versión dibujada mostraba a un hombre más demacrado, con la piel pálida y las sombras del cansancio marcadas alrededor de los ojos. Era como si el retrato hubiera capturado una versión futura de mí, una que no quería conocer. Sentí una oleada de vértigo y tuve que apoyarme en el mostrador para no perder el equilibrio. Mientras seguía observando la carta, escuché pasos detrás de la banca. No eran pasos rápidos ni torpes, eran lentos, marcados, como si quien caminara quisiera asegurarse de que yo escuchara cada movimiento. El sonido se mezclaba con el eco del pasillo casi vacío, volviéndolo más nítido, más pesado. Tragué saliva y giré muy despacio, con esa sensación desgarradora de que algo inevitable me estaba esperando. Lo que vi fue algo que mi mente todavía intenta organizar, incluso ahora. Al fondo del pasillo, bajo la luz débil de una lámpara que parpadeaba, estaban ellos, todos, las personas de las cartas. Reconocí al señor del sombrero vaquero, a la mujer con rebozo, a la niña con su juguete, al joven con mochila, a la anciana que parecía escuchar algo lejano. Estaban agrupados de forma casi geométrica, todos mirando hacia mí, completamente inmóviles. No parecían figuras fantasmas ni sombras transparentes. No. Tenían cuerpo, presencia, peso. Pero había algo profundamente antinatural en la forma en que ocupaban el espacio, en esa quietud absoluta que ningún ser vivo puede sostener. El aire se volvió tan denso que sentía que mis pulmones tenían que pelear para llenarse. El ruido del mercado se había desvanecido por completo, como si aquel pasillo hubiera quedado aislado del resto del mundo. Di un paso hacia atrás sin pensarlo, y lo único que pude pensar fue en la carta con mi rostro. En esa versión pálida y futura de mí, como si el mazo hubiera estado avisándome desde el principio. No sé cuánto tiempo estuve paralizado. Podrían haber sido segundos o minutos. Lo único claro es que, en algún momento, bajé la mirada solo un instante hacia mis manos, que seguían aferradas al mazo. Cuando levanté la mirada de nuevo, el pasillo estaba vacío. No quedaba nadie. Ni una sombra, ni un rastro, ni un movimiento que pudiera confirmar lo que acababa de ver. Esa ausencia repentina fue incluso peor que su presencia. No sabía si había perdido la oportunidad de entender algo o si había evitado un destino del que no habría escapado. Guardé el mazo a toda prisa dentro de la caja sin revisar de nuevo la carta con mi cara. No tuve valor. Cerré la banca casi sin seguir el orden habitual y salí del mercado con las manos sudorosas, sintiendo la mirada invisible de algo que caminaba a unos pasos detrás de mí, aunque no lo escuchara. Cuando llegué a casa, me quedé despierto varias horas, incapaz de procesar lo ocurrido. Me repetía que tal vez el cansancio había provocado una alucinación, que el ambiente del mercado podía jugar con la percepción. Pero, aunque intentara convencerme, algo dentro de mí sabía que la explicación era más profunda
y más vieja que mis propios miedos. A la mañana siguiente, cuando regresé al mercado, la caja ya no estaba. Revisé debajo del mostrador, revisé entre las cajas de mercancía. Incluso pregunté a otros vendedores si habían visto algo extraño, cuidando mis palabras para no parecer paranoico. Nadie sabía nada. Para todos, mi banca estaba igual que siempre. La sensación de alivio que debería haber sentido no llegó. En su lugar apareció un vacío incómodo, como cuando se pierde algo que no se quería, pero que ya formaba parte de uno. Semanas después, mientras acomodaba unas piezas nuevas, escuché a un vendedor recién llegado comentar que había encontrado un mazo raro dentro de una caja que alguien había dejado olvidada en su puesto. Lo describió como un mazo con dibujos hechos a mano, muy viejos, de personas desconocidas. Sentí cómo me temblaban ligeramente las manos, pero fingí que no había escuchado nada. No hice ninguna pregunta. No quise saber más. Había comprendido que aquel mazo no buscaba dueño. Buscaba a alguien que lo viera, que lo tocara, que lo siguiera, y esta vez ya no era yo. Mi nombre es Antonio. Vivo en Guadalajara y esta historia que voy a contar aquí hoy me enseñó que hay advertencias que parecen extrañas, suenan como una broma, pero uno puede lamentar haberlas ignorado. Amanecía apenas cuando llegaba a la colonia moderna con mi taza de café y mi pan dulce envuelto en servilleta, tratando de convencerme de que por fin estaba haciendo algo bueno con mi vida. Abrir mi propia barbería siempre había sido un sueño, y ese local viejo, con piso frío y paredes gastadas, me pareció suficiente para empezar. El dueño, un señor de cejas gruesas y voz apagada, me comentó que el sótano no debía usarse porque era húmedo y peligroso. Lo dijo con una seriedad que me pareció exagerada, pero no le di mayor importancia. Estaba más preocupado por montar espejos, organizar mis herramientas y poner las sillas donde mejor entrara la luz. Durante los primeros días, el movimiento fue modesto, pero constante. Llegaban empleados de oficinas cercanas, repartidores que pasaban por la Washington, uno que otro vecino que quería probar el nuevo lugar. Yo los atendía con paciencia, platicando sobre fútbol, tráfico o el calor insoportable que a veces se colaba por las ventanas. Esa rutina me hacía sentir en casa, como si el barrio me estuviera aceptando poco a poco. Poco después empecé a notar cosas que no cuadraban. Cuando estaba solo acomodando el material, un murmullo tenue se filtraba desde la puerta del sótano. Al principio pensé que sería agua escurriendo o un animal atrapado ahí abajo. No quise bajar a revisar porque el olor a humedad se notaba desde la entrada, así que me limité a ignorarlo. Sin embargo, el sonido seguía apareciendo, apenas un susurro, como frases cortadas que no lograba entender. Hubo un día en que encontré un peine tirado a media barbería, lejos de donde lo había dejado. Otra vez pasó con una lata de cera que apareció cerca de la puerta del fondo. Pensé que tal vez la vibración de los coches en la calle o alguna corriente de aire estaban moviendo las cosas, aunque en el fondo sabía que no tenía mucho sentido. Me repetía que debía dejar de pensar en tonterías, que solo estaba estresado por ser nuevo en el barrio. Los clientes también comenzaron a comentar cosas raras. Uno de ellos, un muchacho que trabajaba en una imprenta cercana, me mencionó que sintió un mareo repentino cuando se sentó en la silla más próxima a la puerta que llevaba al sótano. Dijo que había sido un mareo extraño, como si algo le jalara la atención hacia abajo. Otro señor aseguró que por un instante sintió la presencia de alguien detrás de él, aun cuando yo estaba cortando su cabello y no había nadie más dentro del local. Trató de reírlo, pero se le notaba el nerviosismo en la mirada. Yo les respondía que quizá el lugar estaba muy encerrado, que el olor de los productos o el calor de la tarde podía provocar esas sensaciones. Pero cada comentario me dejaba inquieto. Había momentos en que mi propia respiración sonaba demasiado fuerte en el silencio de la barbería. Momentos en los que me era imposible evitar mirar hacia la puerta del sótano, preguntándome por qué demonios la advertencia del dueño empezaba a tener sentido. A medida que pasaban los días,
Los susurros del subsuelo se volvieron más frecuentes. Casi siempre comenzaban al anochecer, cuando estaba cerrando o limpiando el piso. Tenían un ritmo extraño, como si alguien intentara armar palabras pero no pudiera completarlas. Yo trataba de concentrarme en mis herramientas, en mis rutinas, pero el sonido se metía entre mis pensamientos y me dejaba con la piel erizada. Hubo una noche especialmente tensa. Estaba barriendo, cansado, y escuché mi nombre murmurándose desde el fondo. No vino como un llamado fuerte, sino como un intento insistente de pronunciarlo, como si algo allá abajo me identificara. Me quedé paralizado, sintiendo un frío que me recorrió la espalda. No entendía cómo algo así podía sonar tan claro, tan cercano, siendo imposible que hubiera alguien en ese sótano. Desde esa noche me costó dormir. La sensación de que algo esperaba allá abajo comenzó a seguirme incluso cuando no estaba en la barbería. Sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar esa presencia, lo que fuera que se escondiera bajo mis pies. Y aunque intenté resistirme, el miedo creciente me empujaba hacia un inevitable momento en el que ya no sería posible ignorarlo más. El día en que decidí bajar al sótano no fue producto de valentía, sino de agotamiento. Llevaba varias noches sin dormir bien, despertando con la sensación de que alguien murmuraba mi nombre desde algún rincón oscuro de mi cuarto. Me repetía que era mi imaginación, pero cada mañana volvía a la barbería con el mismo peso en el pecho, convencido de que la presencia que escuchaba abajo seguía esperando algo de mí. Esa idea me estaba consumiendo, así que una tarde, después de cerrar, respiré hondo y tomé la llave que siempre evitaba tocar. Apenas abrí la puerta, un olor a humedad vieja y tierra mojada me golpeó con fuerza. La luz del pasillo no alcanzaba a iluminar más que los primeros escalones y más allá solo había sombra, una oscuridad espesa que parecía tragarse cualquier detalle. Me apoyé en la baranda porque las manos me temblaban demasiado. Cada paso que daba hacia abajo hacía que el frío aumentara, como si estuviera entrando a un espacio que llevaba años sin recibir aire fresco. El interior del sótano era más grande de lo que imaginaba. El suelo estaba cubierto de manchas oscuras e irregulares, marcas largas que parecían dejar claro que algo pesado había sido arrastrado repetidamente. Me incliné para observar, pero la simple cercanía me provocó un mareo repentino. La humedad se colaba por el cuello de mi camisa y me hacía sentir como si no estuviera solo, como si alguien respirara cerca de mí. Miré hacia el fondo y ahí lo noté. Un tramo de pared que tenía un movimiento casi imperceptible, un vaivén lento, como si se expandiera y contrajera a un ritmo propio. Parpadeé varias veces creyendo que mis ojos me engañaban, pero el movimiento seguía ahí, discreto, sutil, demasiado parecido a una respiración. Ese detalle me heló la sangre. Sentí un impulso casi animal de retroceder, pero mis piernas no reaccionaban. Fue en ese instante cuando el murmullo regresó. Al principio muy débil, como un roce lejano, pero en pocos segundos se volvió claro, directo, inconfundible. Mi nombre resonó dentro del cuarto, repetido con una intención que no supe descifrar. No sonaba como un llamado común, era más tenso, más urgente, como si la voz quisiera que me acercara o que le respondiera. Cada repetición llevaba una carga de hambre, una necesidad que me apretaba el estómago solo de escucharla. Me llevé una mano al pecho porque el corazón me golpeaba con una fuerza que dolía. Quise convencerme de que tal vez estaba sufriendo un episodio de ansiedad, que mis sentidos me estaban traicionando, pero el sonido se movía alrededor, rodeándome. Era imposible negar que estaba ahí, conmigo, en ese espacio húmedo y oscuro. Retrocedí un paso, pero el piso estaba resbaloso y perdí el equilibrio. Caí de lado, golpeándome el brazo contra el suelo frío. Ese dolor me devolvió el control por un breve instante, como si una parte de mí despertara del trance en el que estaba cayendo. Aproveché la claridad repentina para impulsarme hacia la escalera. Subí casi a gatas, sintiendo que la voz detrás de mí aumentaba en intensidad, repitiendo mi nombre con un ritmo que ya no parecía un susurro, sino un reclamo. Al llegar a la parte superior,
Empujé la puerta con todas mis fuerzas. Me costó cerrarla porque las manos me temblaban tanto que casi se me caía la llave. Cuando finalmente logré atrancarla, me quedé apoyado contra el marco, respirando como si hubiese corrido varias cuadras. Me tomó minutos convencerme de que ya no escuchaba nada, aunque la sensación de estar siendo observado no desapareció por completo. Durante los días que siguieron, evité mirar hacia la puerta del sótano. Sentía un nudo en la garganta cada vez que pasaba frente a ella. Cambié la distribución de la barbería, alejé la silla donde algunos clientes se habían mareado y dejé música más fuerte para no escuchar nada que viniera de abajo. Aún así, ciertas noches, cuando el silencio se hacía más profundo, me parecía percibir la misma intención quieta desde el subsuelo, como si algo siguiera atento a cada uno de mis movimientos. Una tarde, después de cerrar, revisé la puerta con calma. Confirmé que la cerradura funcionaba bien, que la madera estaba firme y que la llave giraba sin problema. La tranca original era suficiente, lo sabía, pero igual me quedé un buen rato con la llave entre los dedos, sintiendo ese miedo infantil que uno cree haber dejado atrás al crecer. Finalmente la guardé en el fondo de una gaveta que casi nunca abro, enterrada entre papeles viejos y herramientas que ya no uso. Era mi forma de asegurarme de que no habría ningún impulso de volver a abrir esa puerta. La barbería sigue funcionando. La gente entra y sale sin notar nada extraño. Yo corto cabello, converso lo necesario, mantengo una sonrisa que se ha vuelto parte de mi rutina. Pero algunas noches, cuando el eco de los autos se apaga y quedo completamente solo, ese frío tenue vuelve a recorrerme la espalda. Es el mismo que sentí aquella tarde en que bajé al sótano, el mismo que me recuerda que hay algo ahí abajo, algo que conoce mi nombre. Y sé con absoluta certeza que no volveré a girar esa llave, jamás. Soy Michelle. Trabajaba como directora creativa en una agencia de publicidad en Guadalajara y hace años me asignaron una oficina pequeña al fondo del pasillo, un espacio sencillo pero suficiente para concentrarme. Mi labor diaria consiste en definir la dirección artística y estratégica de las campañas, desarrollar conceptos, supervisar al equipo de redactores y diseñadores, revisar propuestas y asegurarme de que todo lo que producimos esté alineado con lo que cada cliente busca y con la identidad de su marca. Paso buena parte del día entre presentaciones, ajustes visuales y reuniones breves con el equipo, tratando de mantener coherencia y calidad en cada proyecto. Mi rutina estaba tan establecida que nada me sorprendía ya dentro de la agencia, hasta que la impresora del pasillo empezó a comportarse de una forma imposible de explicar. Esa tarde, al regresar de revisar unas piezas con el equipo de diseño, encontré una hoja en la bandeja de la impresora colectiva. No le di importancia al principio, hasta que vi el texto: "Estoy aquí". Las letras estaban centradas, perfectamente nítidas, sin encabezados, sin formato, sin nada que indicara quién la había enviado. Revisé el historial de impresión desde mi computadora, como hacía de costumbre cuando había algún error, pero no aparecía nada. Era como si la hoja no existiera. Intenté seguir con mis pendientes, aunque la frase se me quedó rondando en la mente. En la agencia siempre había bromas pesadas, sobre todo entre los creativos más jóvenes. Suponía que era una de esas ocurrencias sin gracia que alguien había dejado olvidada. 2 días después, aparecieron otras 2 hojas: "Escúchame" y "No ignores esto". La misma tipografía básica, el mismo tono de negro impecable, la misma ausencia total en el registro digital. Empecé a sentir un malestar sutil que no podía explicar. No era miedo todavía, sino una incomodidad que se iba instalando detrás del estómago. Pensé en el departamento de sistemas o en un fallo del servidor, pero incluso en un error. Las impresoras siempre dejaban algún rastro. Lo verdaderamente inquietante llegó después. Durante una tarde de lluvia ligera, esa llovizna pegajosa que cae mucho en Guadalajara entre agosto y septiembre, la impresora empezó a funcionar mientras yo pasaba por el pasillo. La escuché activarse
y como nadie más estaba cerca, esperé a que terminara. Cuando tomé la hoja, el impacto fue inmediato. Era una fotografía mía. Yo estaba sentada en mi propia oficina, inclinada frente a mi monitor. El ángulo era extraño, casi diagonal, como si la toma hubiera venido desde una esquina del techo. Ahí no había ventanas, ni cámaras, ni ningún punto desde el cual pudiera haberse tomado algo así. Me quedé varios segundos mirando la imagen, sintiendo cómo la piel de mis brazos se erizaba sin poderlo controlar. No era una foto bonita ni una broma inofensiva. Era demasiado íntima, demasiado precisa. En los días siguientes, la impresora expulsó más imágenes. Todas mostraban momentos cotidianos míos, tomando notas, revisando campañas, sosteniendo entre las manos mi taza de barro con canela, incluso frotándome los ojos cuando llevaba horas frente a la pantalla. Eran escenas tan personales que resultaba difícil pensar en un motivo para que alguien las necesitara. Lo peor era la perspectiva imposible. Ningún punto de mi oficina permitía ese encuadre. Empecé a sentir una atención constante, como si hubiera alguien observando mis movimientos desde un lugar que no podía identificar. No era paranoia total, pero sí una vigilancia silenciosa que me hacía tensar los hombros sin darme cuenta. Algunas tardes, mientras caminaba hacia la salida, tenía la impresión de que algo me seguía desde unos pasos atrás, aunque cada vez que volteaba, el pasillo estaba vacío. La situación escaló cuando una hoja salió empapada. La parte inferior del papel estaba tan húmeda que se rompía apenas la tocaba. Lo más perturbador fue el olor. Tierra mojada, densa, como la de un jardín recién removido. No era un aroma habitual en oficinas. Tampoco venía de la calle, porque ese día ni siquiera había llovido fuerte. Me quedé quieta, oliendo el papel, sintiendo un frío desagradable que me recorrió el pecho. Ya no podía justificar aquello como una broma. Con el paso de los días, ese mismo olor comenzó a aparecer sin el papel. A veces lo percibía al salir de mi oficina, otras al doblar hacia el baño, en ocasiones justo cuando pasaba junto a la impresora. Era intermitente, pero siempre coincidía con que yo estuviera sola en ese pasillo. Jamás lo había sentido cuando había más compañeros alrededor. Las noches se volvieron las peores horas del día. Aunque no me quedaba hasta tarde tan seguido como otros directores, hubo varias jornadas que se extendieron más de lo previsto. La agencia tenía un ambiente distinto cuando estaba casi vacía. Los ventiladores de techo hacían un sonido metálico, las luces fluorescentes parpadeaban apenas, los ecos de los pasos se alargaban demasiado. Cualquier ruido mínimo se amplificaba y la impresora, esa impresora en particular, parecía reaccionar a mi presencia. Cada vez que me acercaba, la sensación de ser observada se intensificaba. Una de esas noches, mientras preparaba unas diapositivas para un cliente, escuché cómo la impresora arrancaba de nuevo. Me quedé quieta, esperando que solo fuera un envío automático, pero sabía que eso no tenía sentido. Me acerqué con cautela, sintiendo que el aire del corredor estaba más frío de lo normal. Otra fotografía. Esta vez era una captura mía hecha apenas unos minutos antes. La iluminación correspondía exactamente con lo que tenía en la pantalla, y la pose coincidía con la manera en que había estado sentada mientras escribía. La certeza de que esa imagen era reciente me produjo un sobresalto físico. Por un instante, sentí que algo respiraba detrás de mí. Empecé a dormir mal. Llegaba a casa agotada, pero mi mente seguía dando vueltas. Lógico o no, algo en la impresora parecía vinculado directamente a mí. No había registros, no había testigos, no había un responsable identificable. Y cada día el fenómeno adquiría más intención, como si aquello, fuera lo que fuera, estuviera tratando de llamar mi atención de forma insistente. Cuando el olor a tierra húmeda empezó a impregnarse en la entrada de mi oficina, supe que aquello no era casualidad ni coincidencia técnica. Algo estaba avanzando, algo que no tenía interés en ocultarse más. Lo que ocurrió después dejó claro que aquello no había sido una serie de incidentes aislados. Era apenas el principio.
Las semanas posteriores se volvieron cada vez más pesadas. Yo intentaba seguir mi rutina, cumplir con las campañas y mantener el ritmo del equipo, pero algo en el ambiente de la agencia había cambiado para mí. Cada vez que pasaba frente a la impresora, sentía una presión tenue en el pecho, como si el aire se hiciera más denso en ese pequeño tramo del pasillo. No era solo inquietud, era la sensación de que ese aparato, un objeto cotidiano que nunca había significado nada, estaba esperando por mí. Una noche, mientras revisaba las últimas correcciones para un cliente, las luces del techo empezaron a parpadear con esa intermitencia irregular que no es del todo una falla eléctrica, más bien un aviso. Al principio pensé que era la fatiga acumulada. Había pasado todo el día revisando conceptos, coordinando al equipo de diseño y ajustando guías de marca. Sentía la cabeza pesada. Aún así, algo me empujó a mirar hacia la puerta de mi oficina. El pasillo estaba semioscuro, iluminado solo por el reflejo lejano de los monitores del área de diseño. Y entonces escuché el sonido, el motor de la impresora arrancando, no una vez, sino varias, como si alguien la estuviera alimentando con hojas a una velocidad imposible. Salí con cautela. El ruido se volvió más fuerte, más urgente. La impresora expulsaba página tras página, agitándolas como si estuviera sobrecargada. Me acerqué despacio, sintiendo ese olor a tierra húmeda intensificarse al punto de que parecía recién removida, como si alguien hubiera abierto un hoyo bajo el piso. Cuando tomé la primera hoja, sentí un frío inmediato que me recorrió los brazos. Era una fotografía, no de mí, no de la agencia, sino de algo enterrado. Las siguientes hojas mostraban lo mismo, pero más claro, un cuerpo bajo tierra. No reconocí el lugar, pero la textura oscura de la tierra, la forma borrosa de lo que parecía un hombro, la piel parcialmente cubierta, todo estaba ahí, impreso con una nitidez perturbadora. Las páginas siguieron saliendo hasta cubrir el piso. Yo no sabía si debía apagar la máquina, correr o solo seguir mirando. Era como si aquello necesitara que yo lo viera. Un mensaje directo, insistente, inevitable. Cuando por fin paró, el silencio del pasillo se volvió tan profundo que me mareé. Recogí algunas hojas con manos temblorosas y regresé a mi oficina. Me quedé sentada un largo rato sin saber qué hacer. La lógica decía que debía reportarlo, que debía llamar a alguien, pero ¿cómo explicaría que la impresora había producido imágenes que no existían en ningún archivo? ¿Cómo justificar ese olor a tierra fresca que seguía impregnando el papel? Mi mente buscaba cualquier explicación razonable, pero todas sonaban absurdas. Era evidente que aquello no venía de un compañero ni de un error técnico. La mañana siguiente, ya con la agencia llena, llevé algunas páginas al director general. Le expliqué lo ocurrido con la mayor calma posible, sin mencionar lo que realmente había sentido, solo los hechos, la impresión masiva, las imágenes, la ausencia de registro en el sistema. Él me escuchó con cortesía, aunque con cierta incredulidad disfrazada de preocupación. Comentó que probablemente se trataba de una broma elaborada o de un fallo técnico poco común. Sugirió que no me preocupara, que ya habían llamado al equipo de TI para revisar. Los de sistemas examinaron la impresora, el servidor, los registros, las conexiones. Pasaron horas moviendo cabos, reiniciando equipos, revisando accesos. Al final, dijeron que no había rastros de manipulación. Según ellos, ningún archivo reciente correspondía a lo que yo había mostrado. No había hackers, no había envíos externos, no había empleados sospechosos. Era como si esas páginas hubieran aparecido solas. Escuchar eso no me tranquilizó. Al contrario, confirmó lo que más temía. Si nadie había sido responsable, si ningún sistema había registrado nada, entonces las imágenes provenían de un lugar al que yo no podía acceder, pero que de alguna manera había usado esa máquina para llegar hasta mí. Lo dije con cautela, sin dramatismo, pero la respuesta fue un silencio diplomático que terminaba la conversación sin resolver nada. La agencia trató el asunto como una rareza pasajera. Durante unos días,
Algunos compañeros hicieron comentarios indirectos sobre la impresora loca, aunque siempre en tono ligero, como si fuera una anécdota curiosa y nada más. Yo intentaba mantener la compostura, pero cada vez que escuchaba el motor de la impresora, aunque fuera en uso normal, sentía un sobresalto involuntario. No podía evitarlo. Las noches comenzaron a pesar. Me acostaba tarde, incapaz de apagar las imágenes que había visto. De alguna manera, sentía que aquello no quería ser ignorado, que no era casual que hubiera elegido justo la máquina que yo usaba todos los días. Llegó un punto en que entrar a la agencia me producía un nudo en el estómago. No quería cruzar ese pasillo, no quería ver la impresora, no quería oler otra vez ese aroma a tierra abierta. Aún así, nadie más en la oficina parecía afectado. La vida seguía igual. Campañas nuevas, reuniones, entregas urgentes, deadlines que no perdonaban, y yo fingía normalidad, aunque dentro de mí algo ya había cambiado de manera irreversible. La certeza llegó una mañana cualquiera, al quedarme sola un momento en el pasillo. Miré la impresora completamente inactiva con su luz verde fija, y sentí, más que pensé, que aquella cosa había terminado su intento de comunicarse, que me había mostrado exactamente lo que quería y que ya no tenía nada más que decirme. Esa fue la última vez que pasé por ese pasillo sin acelerar el paso. Poco después, tomé una decisión que nunca había considerado en mis años de trabajo: renunciar. No importaba si la investigación había sido inconclusa, si nadie más había visto lo que yo vi, si todo parecía una exageración. Yo sabía que aquello no había sido una broma ni un error técnico. Sabía que la impresora había llamado por mí y que ignorarla no era una opción segura. Nadie en la agencia entendió del todo mi salida, pero no necesité explicar nada. Hay experiencias que no buscan testigos ni aprobación, solo buscan marcar a quien las vive. Y yo ya estaba marcada.